La epistemología tiene diferentes perspectivas. ¿Okay? Alguna gente asume que la epistemología es el área del conocimiento que estudia el desarrollo del conocimiento científico. Pero en una perspectiva más amplia, la epistemología sería el área del conocimiento que estudia el desarrollo del conocimiento. ¿Por qué razón habría que estudiar epistemología? Bueno, habría que estudiar epistemología porque efectivamente la gente tiene que reflexionar sobre la naturaleza de los fenómenos que se producen cuando la gente está conociendo o cuando la gente conoce. Y qué cosas pasan cuando la gente conoce. Ahora bien, pero para poder hablar de epistemología con propiedad, habría que hacer un recuento histórico. Un recuento histórico que tiene que ver con por qué razón la sociedad estudia el conocimiento. Ciertamente, desde que el mono se transformó en mono, ¿no? Y el ser humano se convirtió en ser humano, es decir, que tuvo capacidad de abstracción y que pudo hablar, ¿no? El hombre creó un mundo de símbolos y empezó a aprender, o sea, tuvo la capacidad de aprendizaje. Y esa capacidad de aprendizaje le permite efectivamente ir conociendo. Primero conoció su entorno. El ser humano, hay un punto en que el mono se convierte en ser humano. ¿Y qué es lo que hace posible que el mono se convierta en ser humano? Bueno, lo que hace posible que se convierta en ser humano, ahí hay un límite del conocimiento, pero vamos a utilizar una teoría. Bueno, primero que puedo oponer este dedo, lo que le permitió agarrar cosas y convertirlas en herramientas. En segundo lugar, se puso erecto, es decir, que se paró y tuvo mayor capacidad de visión. Y en tercer lugar, desarrolló capacidad de crear símbolos. Cuando uno ve en bachillerato la pintura rupestre, o sea, que narra los actos de cacería de los grupos humanos, bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con símbolos. Y después se desarrolla el habla. ¿Ok? En el 4000 a.C. se desarrolla la escritura, ¿no? En Mesopotamia. Y desde ahí empieza el proceso de desarrollo del conocimiento. En la transición entre el feudalismo al capitalismo, siglo XV, XVI, XVII, surge la ciencia. ¿Y qué es la ciencia? La ciencia es el conocimiento que tiene objeto y tiene método. Es decir, que tú agarras una parte de la realidad y decides estudiarla y utilizas un conjunto de procedimientos para el desarrollo de ese estudio. ¿Ok? O sea que el objeto sería el que estudia la ciencia y el método sería el cómo lo estudia, o sea, el método. Ahora bien, ¿cuáles son los antecedentes del desarrollo de la ciencia? Los antecedentes del desarrollo de la ciencia tienen que ver con el desarrollo de la religión cristiana, porque tiene que ver con cómo en la búsqueda de la verificación de los milagros, la iglesia creó procedimientos para determinar qué cosa no era un milagro. Y esa determinación de qué cosa no era un milagro hizo posible que surgiera el método científico, o sea, un método. Ahora bien, la epistemología, propiamente dicha, estudiaría entonces el desarrollo del conocimiento. ¿Y qué significa que estudia el desarrollo del conocimiento? Significa que estudia los diferentes abordajes que los hombres de ciencias han hecho de la realidad. Esos abordajes se denominan paradigmas. El término paradigma es un término que desarrolla Kuhn en un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, en el cual Kuhn dice que un paradigma es la concepción general de la ciencia. Ese concepto de paradigma en Kuhn se hizo famoso y se hizo popular y la gente habla de su paradigma. Una vulgarización del concepto de paradigma la desarrolla un señor llamado Joel Barker, que dice que un paradigma, él tiene un libro que se llama Paradigma, el arte de descubrir el futuro. El libro de Kuhn se llama La estructura de las revoluciones científicas. Dice que un paradigma es aquel fenómeno que produce dos características: fija límite y estructura proceso.
Es decir, que si yo estoy estudiando la realidad desde las teorías de Newton, yo no puedo entender la relatividad, porque la teoría de Newton no comprende la relatividad, no la comprende. Ahora bien, el problema de la ciencia, bueno, la ciencia tiene muchos problemas, pero uno de los problemas que genera la ciencia es que con el desarrollo de la ciencia se produce lo que llama Boaventura de Sousa Santos un epistemicidio. Es decir, que el conocimiento que es considerado no científico es considerado no válido. Es decir, empieza a hablarse de la diferencia entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. O entre el sentido común y el conocimiento científico. Esa diferencia entre el sentido común y el conocimiento científico la va a estudiar un autor que desarrolla el concepto de ruptura epistemológica. Es decir, todos tenemos unas prenociones de la realidad, unas ideas, unas creencias. Y la ciencia tiene la finalidad de romper con esas prenociones. Y al romper con esas prenociones, el ser humano simple y llanamente produce lo que se llama una ruptura epistemológica. Es decir, una ruptura epistemológica sería la posibilidad que tiene de pasar del conocimiento común, del sentido común o del conocimiento vulgar al conocimiento científico. Y para que haya conocimiento científico tiene que haber objeto y método. Ahora bien, Robert Kuhn habla de grado de paradigmatización de una ciencia. ¿Qué quiere decir que hay un grado de paradigmatización de una ciencia? Quiere decir que una ciencia es más ciencia, él habla de ciencia normal, en la medida que la ciencia tiene mayor capacidad de predicción. Y eso va a establecer la diferencia entre lo que se denominan ciencias sociales y ciencias naturales, porque es imposible determinar la predicción con el ser humano por el problema del libre albedrío. Aunque hay autores que son los deterministas que dicen que no hay libre albedrío, sino que todo nuestro comportamiento humano está impulsado por procesos bioquímicos. Pero evidentemente toda la sociedad se ha montado bajo el concepto del libre albedrío, porque tiene que ver con la ciencia. Hay un autor llamado Kokalowski que tiene un libro ¿Y si Dios no existe?, donde precisamente Kokalowski trabaja el problema de qué significa la existencia de Dios, o sea, y por qué si Dios existe la gente comete pecado, y básicamente porque Dios le da al ser humano el libre albedrío, es decir, la conciencia para tomar decisiones. Entonces, pues es un problema religioso, volvamos a la ciencia. Entonces, la ciencia efectivamente produce una ruptura epistemológica. Esa ruptura epistemológica la trabaja un autor llamado Gastón Bachelard, ¿no? Gastón Bachelard habla de la ruptura epistemológica, es decir, la ruptura epistemológica sería aquella ruptura que se produce entre el sentido común y el saber científico. Ahora bien, pero efectivamente hay un problema, porque la ciencia se desarrolla en Europa, y con el desarrollo de la ciencia se desarrolla el capitalismo. Es decir, el capitalismo y el desarrollo de la ciencia marchan en paralelo. Y los europeos, cuando dominan África, dominan Asia y dominan América Latina, utilizan la ciencia, así como utilizan la religión, para dominar a los pueblos. No la ciencia, la aplicación de la ciencia, que es la tecnología. Entonces, el problema de la ciencia es que entonces la ciencia mató los conocimientos que no eran conocimientos científicos. Y eso tiene un problema. Tiene un problema porque efectivamente hay cosas de la humanidad que se han resuelto y no se han resuelto por la vía del método científico. Por ejemplo, la producción agrícola, en terraza que desarrollaron los incas es la producción agrícola más importante que se ha dado en la humanidad desde que el mundo es mundo. Y sin embargo, ni la revolución verde ha logrado generar producción de ese tipo, con ese nivel de calidad y sin deteriorar el ambiente. Y sin embargo, eso no lo toman en cuenta. Entonces, los autores, Enrique Leff, fundamentalmente, que es desarrollado en el campo de la ecología, desarrollaron el concepto de diálogo de saberes. Es decir, la posibilidad de que se diera un encuentro entre el conocimiento científico y el conocimiento no científico. Y un autor como este que está aquí, que se llama Ramón Panicar, en este libro, ¿no?, que me lo compré hoy, que se llama La respuesta estrecha del conocimiento, trabaja el problema del conocimiento científico y el conocimiento religioso. Es decir,
cómo el conocimiento se desarrolla. Por eso es que para mí el problema de la epistemología no es la evolución del conocimiento científico, como lo plantean muchos autores. O sea, por ejemplo, este libro, que es un libro que deberían leerse los compañeros que están en este curso, que se llama Epistemología de la Salud, de Juan Samaja, dice que la epistemología es el área del conocimiento que estudia el conocimiento científico. Pero efectivamente yo considero que la epistemología debiera estudiar el conocimiento, todo el conocimiento. Es decir, el conocimiento científico y el conocimiento no científico. Porque el hecho de que un conocimiento no sea científico no lo deja de ser válido. Pero además, en el campo de los fenómenos sociales, y la salud es un fenómeno social, la capacidad de predicción puede ser limitada. Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad, una patología X, el médico puede tener algún grado de predicción de la solución a la enfermedad o un grado de producción del grado de vida que le queda, por ejemplo, de una enfermedad que llaman catastrófica. Pero cuando estamos hablando de fenómenos sociales de alto espectro, evidentemente la capacidad de predicción es probabilística. Es decir, hay un porcentaje de posibilidades de que eso ocurra. Entonces, recapitulando en esta primera parte de la cosa. Uno, ¿qué es la epistemología? La ciencia que estudia el desarrollo del conocimiento. Para algunos autores, la epistemología es la ciencia que estudia el desarrollo del conocimiento científico. ¿Qué es paradigma? Es una concepción general del conocimiento o una concepción general de la ciencia. ¿Qué es, para hablar de otro concepto que he desarrollado, qué es ruptura epistemológica de Gastón Bachelard? Es el paso del conocimiento del sentido común o conocimiento vulgar al conocimiento científico. Boaventura de Sousa Santos, y que es epistemicidio, es la muerte del conocimiento no científico por considerarse conocimiento no válido. Boaventura de Sousa Santos, que es un autor portugués, que es el que desarrolló el concepto de epistemicidio, habla entonces de la doble ruptura epistemológica, es decir, que la gente pasa del sentido común al conocimiento científico y se debiera pasar del conocimiento científico al conocimiento esclarecido. ¿Y qué sería el conocimiento esclarecido? Sería aquel conocimiento que es producto de la relación entre la ciencia y el conocimiento de la gente, el conocimiento de la gente no científico. Entonces, eso es muy importante porque eso nos permite, en el caso de este curso, precisar que cuando uno está trabajando en salud, ya voy a entrar en el campo de la salud, evidentemente lo que la gente dice es importante tomarlo en cuenta. Uno de los problemas de los que se ha acusado a la medicina, ¿no?, es que precisamente lo que se llama el discurso del amo, que lo trabajaron los psicoanalistas lacanianos. ¿Y qué es el discurso del amo? Es aquel discurso que parte de la premisa de que solamente es válido el conocimiento del científico. Bueno, y la gente está trabajando con el cuerpo de la gente, o sea que lo que la gente dice y siente es muy importante. Por eso es muy importante el problema del diálogo de saberes, como dice Enrique Leff, porque el diálogo de saberes tiene que ver con la posibilidad de conversación y de encuentro del conocimiento científico con el conocimiento no científico. Ahora bien, fíjense ustedes, vamos a entrar en el problema de la salud. Talcott Parsons decía en este libro de Louis Duch, que se llama Antropología de la Vida Cotidiana, dice que probablemente la salud y su negación, la enfermedad, han sido los objetos de preocupación y dedicación más grandes desde que existe alguna cosa parecida a la sociedad humana. Es decir, que desde que el ser humano es ser humano, se ha preocupado por la salud y la enfermedad. ¿Y por qué se ha preocupado por la salud y la humanidad? Se ha preocupado porque hay una cosa que estudia Erich Fromm que se llama el sentido de la separatividad. Y voy a poner un ejemplo que es el mito o el rito o la narración de lo que sería Adán y Eva y la manzana. La Biblia dice que Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de ese árbol que es el árbol del saber. ¿Y por qué la manzana es el árbol del saber o el del conocimiento? De acuerdo a la traducción que tenga la Biblia, tiene que ver fundamentalmente porque el hecho de que ellos conocieran iba a hacer que ellos dudaran de la existencia de Dios. Es decir, hasta el momento en que Adán y Eva estaban en el paraíso o estaban en el Edén, estaban en armonía con la naturaleza. Ahora, desde el punto de vista psicoanalista, ¿qué significa eso? Significa que Adán y Eva eran unos animales, no eran seres humanos. Porque lo que distingue a los seres humanos de los animales es que los seres humanos tienen conciencia de sí. ¿Y qué quiere decir que un ser humano tenga conciencia de sí? Tiene certeza de que se va a morir. Es decir, mientras uno más vive, más cerca está de la muerte. Y esa certeza de que se va a morir genera una angustia existencial. ¿Y esa angustia existencial cuál es? La salud, porque la no muerte es la gente saludable. La gente saludable no se muere, no se muere de causas naturales.
se muere la gente producto de la enfermedad. Entonces, desde que el hombre tiene conciencia de sí, tiene conciencia de la muerte. Y esa conciencia de la muerte lo hace preocuparse por su salud, por qué cosas operan en su organismo y qué relación tiene él con el medio ambiente que le permiten prolongar su vida. Es decir, prolongar la existencia de la no vida, de la muerte, la ausencia de la muerte. Entonces, por eso cuando Talcott Parsons dice que la salud y la enfermedad son de las cosas que se han estudiado desde que el mundo es mundo y desde que la sociedad humana es sociedad humana, lo hace consciente de que el ser humano tiene conciencia de sí y por eso es que surge la salud, el concepto de salud. Ahora bien, fíjense ustedes, vamos a ver qué significa salud en varios idiomas. Los vocablos griegos utilizados para expresar el hecho de disfrutar de buena salud es olón, que significa el todo. Es decir, que hay una concepción totalizadora del problema de la salud, que posee una cierta correspondencia con el término árabe salam aleikum, ¿no? Que quiere decir salud también, ¿no? Que también sirve para designar el disfrute de un perfecto estado de salud, es decir, de salvación plena, tanto en el orden temporal como espiritual. La escolástica latina expresará plásticamente el estado saludable y la de plenitud corporal y espiritual del ser humano por medio del concepto integritas, es decir, que una persona íntegra era una persona de salud. Esa es la concepción tradicional. En el siglo XVI, Paracelso traduciría este vocablo latino con la expresión alemana Gesund und Ganze, que quiere decir saludable y completo. Otros semantemas vinculados más o menos al de salud, como por ejemplo sotería, salus, salvus, sausta, wole, heil, heart, que es en inglés, y salud, que es en español. También son derivados de un significado original que pone de manifiesto la indivisibilidad del concepto de salud al de salvación. Conciencia de sí, recuerden, conciencia de sí. Okay. Aludiendo a la integridad de la persona humana y al mismo tiempo identificando lo que salva con lo sagrado. Holy hailing en inglés. Todo esto nos permite subrayar que en la cultura occidental, lo mismo se podría afirmar de la gran mayoría de otras, se ha entendido la salud como una situación de armonía completa que unía creadoramente los diversos y a menudo opuestos elementos que configuran el espíritu encarnado. Fíjense ustedes, hay una cosa que se llama lo luminoso. ¿Qué es lo luminoso? Lo luminoso es la conversión de una cosa profana en sagrada. Es decir, una cosa que es normal, tú le atribuyes características míticas o religiosas. Eso se llama lo luminoso. Entonces, cuando la gente habla de salud, lo asocia a lo sagrado. Me disculpan los que creen en Dios. En una concepción no religiosa de la realidad, se podría decir que la religión es la solución inventada por el hombre ante la inevitabilidad de la muerte. Es decir, como uno sabe que se va a morir, inventa una vida del más allá para seguir prolongando la vida. Y la religión le daría la paz espiritual o la paz existencial, para no decirlo en términos religiosos, a los seres humanos para tener el desarrollo de una vida plena. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces por qué uno va a estudiar esta cosa de la epistemología? Bueno, no la va a estudiar porque uno necesita saber cómo se ha evolucionado el conocimiento y cómo ese conocimiento ha generado soluciones a los problemas de salud. Ahora, ¿qué es la salud productiva? Para el profesor Juan Samaja, y acuérdense que dijimos que la ciencia es aquel área de conocimiento que tiene objeto y método, es la ciencia y el arte de impedir las enfermedades, fomentar la salud y la eficiencia por el esfuerzo organizado de la comunidad para lograr el desarrollo de un mecanismo social que asegure a cada uno un nivel de vida adecuado para la conservación de la salud, tal como que cada ciudadano se encuentre en condiciones de gozar de su derecho natural a la salud y a la longevidad. Es decir, que todos podamos llegar a ser viejos o de tercera edad. Ahora, fíjense ustedes, hay un autor brasileño llamado Josué de Castro, que era filósofo y médico, y que inventó la FAO, que es la Organización Mundial para la Alimentación, que en la década de los 60 desarrolló un libro que se llama Geopolítica del Hambre. Que si bien no es un libro de epistemología, sin embargo, da cuenta del fenómeno de la salud en términos globales. Ese libro, bueno, yo no sé cómo estará la versión actual, pero la versión que yo leí era de 2 tomos. Y el primer tomo se dedicaba
además porque era un libro para personas que no estaban dedicadas al área de la salud, a explicar qué tipo de carencia nutricional generaba qué tipo de enfermedad. ¿No? Por cierto que eso le produce una bastante angustia emocional cuando lo leen. Y el segundo tomo se dedicaba a explicar la distribución de las enfermedades en el mundo o del hambre en el mundo de acuerdo a las carencias nutricionales que se generaban producto de cierto tipo de alimentos. En una sociedad de clase, como son las sociedades capitalistas, esto no es un fenómeno solamente médico o no es un fenómeno solamente epidemiológico, es un problema de clase. En estos días daban un dato en un programa de la televisión norteamericana que es bien interesante, que es que las 85 personas más ricas del mundo tienen más dinero que 3.500 millones de habitantes del planeta. Es decir, que 85 personas tienen más dinero que la mitad de la población del planeta. En consecuencia, el problema de la salud y de la enfermedad no es un problema solamente de que tú tengas desórdenes orgánicos o mal funcionamiento de algún organismo, sino que está asociado al desarrollo de la pobreza y al desarrollo del hambre y al desarrollo de la carencia nutricional. Claro, hay sociedades como la sociedad norteamericana que el exceso de consumo de alimentos también ha generado enfermedades. La obesidad en los Estados Unidos es una enfermedad, pero es una enfermedad producto del mecanismo del desarrollo del capitalismo. Por ejemplo, cuando uno estudia gerencia, para meterme ya en el campo propiamente de la salud, uno pone como ejemplo de una de las empresas más eficientes del mundo, la McDonald's, porque la McDonald's supo simplificar, ojo, gerencialmente, el concepto global de tener hambre y de querer comer en un menú que es muy sencillo: hamburguesa, refresco y papitas fritas. Entonces, tú con hamburguesa, refresco y papitas fritas resuelves el problema de comer. Ahora, ¿qué genera la hamburguesa, el refresco y la papita frita? Todo tipo de enfermedades. Por cierto que hace más o menos un mes en National Geographic presentaban una investigación que decía que la hamburguesa no producía enfermedad, ¿no? Para tratar de contradecir investigaciones que se han hecho que demuestran que la hamburguesa, la dieta basada en hamburguesa es una dieta profundamente dañina para la salud, genera azúcar, diabetes, genera obesidad, etcétera, etcétera. Ahora, salgamos de la McDonald's y dejemos de hacerle propaganda. Lo quiero poner el ejemplo, que es que el desarrollo del capitalismo genera la enfermedad, la genera. Así como se dice que en geografía, como decía Horacio Capel, que la distribución del espacio es la expresión de la lucha de clases, uno podría decir que la distribución de la enfermedad es la expresión de la lucha de clases. Cuando lo ves en términos globales, no en términos individuales, por supuesto, ¿no? Porque la gente rica también se enferma, pero efectivamente está estadísticamente demostrado. Tiene más esperanza de vida aquel que tiene más dinero. Así de sencillo. ¿Por qué? Claro, afortunadamente la muerte es un fenómeno aleatorio, es decir, que todos podemos morirnos. Pero, efectivamente, aquellas personas que tienen mejores condiciones de vida tendrán mayores probabilidades de tener mayor existencia de la vida. Ahora bien, el profesor Samaja se pregunta en este libro que les recomendé, que se llama Epistemología de la Salud, se pregunta algunas cosas que yo quiero aquí leerles a ustedes. Él se pregunta, bueno, ¿qué es la epistemología de la salud? ¿No? Que cuáles ciencias lo conforman, que cuál es el objeto. Él se pregunta lo siguiente: ¿cuáles son las ciencias de la salud? ¿En qué consiste exactamente el objeto que la comportan? ¿Y por qué habrá que resaltar su interés para someterlo a un examen o una discusión epistemológica? Después de estas preguntas, él llega a unos desafíos para la ciencia de la salud. Pero yo quiero decir una cosa de la ciencia de la salud antes de entrar. Lo voy a leer aquí cuáles son. Voy a leerlas rapidito. Un panorama contemporáneo de las ciencias de la salud dice lo siguiente. Por ejemplo, algunos dicen que son 5 ciencias de la medicina, o 5 partes: la medicina natural, la medicina específica, la medicina cardiológica o cabalística, la medicina de los espíritus y la medicina de la fe. Para todos los gustos. Joes Mauranga dice en su obra completa que son la medicina natural o medicina rural o medicina naturalista, en sentido contemporáneo, la medicina específica, farmacoterapeutas o alopáticas, la medicina caracterológica, que serían psiquiátricas y psicoanalistas, la medicina espiritual, que sería química, biológica, dietología, vitaministas y en cierto modo homeopáticas y alérgicas, y la medicina de la fe, que es la devoción religiosa. Bueno, lo cierto es que
independientemente de la clasificación que uno utilice, la ciencia de la salud está asociada a la medicina. Pero yo quería decir una cosa. Si bien la medicina es científica, la medicina como ciencia no existe. La medicina existe como profesión, como práctica social. Y esto es muy importante establecerlo. Hay un libro que creo que es importante, que le guste estos temas se lo lea, que se llama Historia de la Clínica, de Michel Foucault, donde Michel Foucault explica cómo los cirujanos surgieron de los carniceros, ¿no? Y cómo efectivamente el desarrollo de la medicina estuvo asociada siempre a las cosas que tenían que ver con la sangre y con el desarrollo de la carne. Ahora bien, hoy en día, con el desarrollo tecnológico, es importante saber que la medicina es una ciencia fundamentalmente tecnológica, es decir, una ciencia que aplica el conocimiento científico al desarrollo de tecnología para la salud de la gente. Y allí hay un problema si la ciencia se convierte en una ciencia curativa o en una ciencia preventiva, que es una discusión en el campo de la salud. Y la otra tiene que ver con qué nos impide que las enfermedades se den. Obviamente, en el caso de la radioterapia, ¿verdad?, que es una técnica que puede ser utilizada para curar a las personas que sufren de enfermedades como el cáncer, la radioterapia se convierte en una práctica social. Y quiero hacer una distinción allí. En primer lugar, las ciencias de la salud, todas, se sirven de las ciencias básicas. O sea, se sirven de la biología, de la química, de la física, de la matemática, para el desarrollo de su conocimiento. Y todo el conjunto de procedimientos que se han inventado para atender a los enfermos, para hablar primero de la medicina curativa, son un conjunto de técnicas que se utiliza para el desarrollo de la medicina. Ahora, en el caso de la medicina preventiva, estamos ya en el campo de la ciencia social, propiamente dicha, porque se trata de cómo se desarrollan políticas públicas, y cuando hablamos de lo público, hablamos de lo que nos pertenece a todos, que permitan afrontar modos de vida, formas de vida, que hagan posible el desarrollo de la salud colectiva, que esto es muy importante, de acuerdo a conceptos que nos da el profesor Samaj en su libro. ¿Por qué? Porque de lo que se trata en última instancia es de que tú construyas un conjunto de acciones que permitan que la gente tenga un buen ambiente, es decir, que no tenga un ambiente contaminado, que tenga recreación, que tenga una buena dieta alimenticia y que le permita y que hagan deporte, o sea, que serían como los 4 elementos básicos de la preservación de la salud. O sea, no consumir bienes dañinos como fumar, tomar alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, la salud es un concepto que está asociado al concepto de equilibrio. Fíjense ustedes, Humberto Maturana, que es biólogo, desarrolló un concepto que además viene de Niklas Luhmann, pero que él desarrolla, que es el concepto de sistema autopoyético. ¿Y qué es un sistema autopoyético? Es un sistema que en su constitución tiene las órdenes de su evolución. Es decir, para ponerlo en términos de seres humanos, cuando un espermatozoide se une con un óvulo y se produce un huevo cigoto, y ese huevo cigoto se convierte en feto, después se convierte en niño, y después ese niño se convierte en adulto, la carga genética que se da en la unión del huevo con el espermatozoide dispara un proceso que inicia con el desarrollo del huevo y cigoto, después con el nacimiento y con el desarrollo y termina con la muerte. Ese concepto de autoorganización que se da es lo que llama Maturana el sistema autopoyético, que es una categoría, y que se aplica para otros fenómenos que tienen que ver con todo aquel conjunto de estructuras que en su constitución generan su evolución. Entonces, en el campo de la epistemología, los sistemas autopoyéticos operan a partir del equilibrio. Entonces, la salud, en última instancia, es un concepto que apunta al equilibrio de la vida humana, es decir, a cómo la vida se desarrolla en las mejores condiciones para que se prolongue la vida, es decir, para que se dé la longevidad. Todos nos vamos a convertir en viejos, a pesar de que ahorita venden cosas para que la gente se le quiten las arrugas, pero todos nos vamos a convertir en viejos. ¿Por qué? Porque es un elemento constitutivo de la naturaleza humana o de la naturaleza de todo ser vivo. O sea, todo ser vivo nace, se reproduce y muere, como diría, pero antes de morir envejece. En condiciones normales, es decir, en condiciones de que no hay un accidente externo al desarrollo del cuerpo humano, las personas debieran tener un vida. Y ese concepto es el concepto que se denomina esperanza de vida, o sea, ¿cuánto puedes durar tú vivo? El concepto de esperanza de vida está asociado a las condiciones de vida de la gente y a condiciones de vida de la sociedad. En Venezuela, hoy tenemos una esperanza de vida que ronda los 70 y pico de años, ¿no? Antes la teníamos menor.
Y si usted se va a la Edad Media, los hombres viejos eran hombres de 30, los hombres y las mujeres eran personas de 30 años. O sea, si una persona que llegaba a los 40 era realmente excepcional. Entonces, Juan Samaja dice, y con esto podría terminar yo, ya, sí, podría terminar, Juan Samaja dice que hay unos desafíos de la epistemología de la salud. Yo les voy a leer esto que está aquí. Dice, la epistemología tiene como objeto una porción de campos del conocimiento, el campo de los conocimientos científicos, pero no puede cumplir esta tarea si no aborda también los otros campos del conocimiento, los otros métodos para frear creencias, como lo denominaba Peirce, la tenacidad, la autoridad y la reflexión metafísica. Ahora bien, si se advierte que las grandes formas de producir conocimientos han variado al ritmo en que fueron variando las formas de vida en la evolución o en la historia, no queda en duda de que la epistemología termina compartiendo los objetos de estudio con la biología, con la etología, con la etnología, con la historia social y con la sociología y la antropología, por supuesto, porque está trabajando fenómenos que tienen que ver con el ser humano. Es frecuente someter que la epistemología se diferencia de aquella en el hecho de no tematizar expresamente las relaciones externas de las producciones cognitivas en general y científicas en particular con sus condiciones de realización, condicionantes biológicos, comunales, estatales y societales, mecanismos de financiamiento, centros formadores, etc. Es lo que yo dije hace rato, que qué es lo que pasa cuando cuando uno está pensando, cuando uno está conociendo cómo está pensando. Para abordar solo las cuestiones que hacen a su índole interna, el examen sobre el fundamento y alcance de sus enunciados, las relaciones con las bases empíricas y la estructura de la teoría. Sin embargo, entre los contenidos que se evocan como externos y los internos, no hay una mera relación de justaposición, sino de unidad dialéctica o de transformación de unos con otros. De esta manera, toda epistemología, llevada a su última consecuencia, debería transformarse en una biología, etología, etnología, sociología y antropología de la ciencia y viceversa. Esta cuestión de la circularidad del conocimiento, tal como la formuló Hegel en el siglo XIX y la volvió a tematizar Piaget en el siglo XX, constituye una cuestión crucial que también deberá ser resuelta de manera particular en la epistemología de la ciencia de la salud. ¿Qué sucede? Y con esto termino. No es posible, y esto lo trabajó muy bien un autor llamado Gregory Bateson, en un libro que se llama Espíritu y Naturaleza, pensar la naturaleza desconectada del espíritu o de la mente. Ustedes quieran, eso no se sabe bien cómo es. Lo cierto es que hay una unión entre naturaleza y espíritu. Y esa unión entre naturaleza y espíritu está asociada a la capacidad de simbolización de los seres humanos. Es decir, los seres humanos le encuentran sentido a la vida porque pueden ubicar en el contexto de la realidad las cosas que hablan, como diría Sartre, en los actos que habla. O sea, cuando uno habla, uno le construye un sentido a la realidad. Y ese sentido a la realidad te permite pensar en el futuro, en el pasado y en el presente, que al asociarlo a la muerte tendría que ver con tus posibilidades existenciales de vida. En consecuencia, toda epistemología tiene que tener un contexto de la naturaleza y de lo social. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos naturalezas y sociales. O sea, no es posible pensar el ser humano como individuo, aunque cada quien es un individuo. El ser humano siempre piensa en colectivo. Desde la unidad más cerca, que sería un matrimonio, un hombre y una mujer, ¿verdad?, hasta sociedades, comunidades, estructuras. En consecuencia, la epistemología de la salud estudia el desarrollo del conocimiento de la ciencia de la salud, y la ciencia de la salud estudian el fenómeno de la salud y la enfermedad como mecanismo para la preservación de la vida y la construcción de una sociedad sana. Muchas gracias, hasta ahí lo dejamos.